ese concepto que yo tengo Claro, es un concepto antiguo, exactamente, ok. que no tiene ningún fundamento científico. Qué suerte que estoy hablando contigo, doctora. Bien. Me está sacando de una... Bueno, te voy a hacer, ¿sí? Una pequeña clasecita Por favor, que... Bueno, dale, atentísimo. el preservativo debería ser un método siempre, independientemente de qué otra cosa más adopten. Me parece muy importante de que el padre sea curioso y de que tenga esta predisposición de darle toda la información que necesita. Me decís que vos sentís que ya hay más padres que tienen esta conversación. Hay más padres, pero claro, son los menos. O sea, la educación sexual y la pérdida de miedo y de tabú detrás de la anticoncepción es la clave. Estos temas también hay que abordarlo con los varones. Los varones también tienen que conocer todos los métodos anticonceptivos que hay. Los varones también tienen que saber lo mismo que las mujeres, porque la responsabilidad es compartida. Hola, soy Carlos Turrini, comunicador de radio, televisión, también hacedor de cerveza artesanal. Tengo 3 hijas, una de 17, una nena de 11 y otra de 7 años. Bueno, yo soy la doctora Gabriela Lamberti, ginecobstetra, y en el capítulo de hoy de Salud sin Tabúes abordaremos el tema de anticoncepción en la adolescencia. Hola, Carlos. Hola, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Súper bien, estoy acá con muchas ganas de tener esta conversación porque realmente me parece que el tema de la anticoncepción es un tema que está mucho, sobre todo en los jóvenes, y que de repente no se habla tanto. Bien. Bueno, y Carlos, decime, ¿por qué te parece importante o interesante el abordar este tema de la anticoncepción, ¿sí? Y de la sexualidad en los adolescentes? Sí, esto me parece un tema muy importante, me parece que es un tema que tienen que tener los padres, un tema de rigor para los padres a partir de que sus hijos, tanto nena como nene, cumplan 16, 17 años, porque siento que hay mucha curiosidad en los preadolescentes, en los adolescentes, digo bien, en todo lo que tiene que ver con este tema. Entonces, me parece que cuando el chico y la chica más información tenga, como que va a estar más preparado para poder abordar todas estas cuestiones que sin duda lo tienen que hacer ya, ¿verdad? Bien. Bueno, escuché que tenés 3 hijas. Sí, tengo 3 hijas que ¿Y realmente son qué edad tienen? 17, 11 y 7 años. Bien, bueno, o sea que tenés una niña Sí. y tenés 2 adolescentes. Así mismo, con la mayor es la que obviamente tengo este tipo de conversaciones y al comienzo te cuento que me cuesta mucho romper el hielo, pero siento que una vez que puedo llegar y romper ese hielo, siento que ya hay una apertura del lado de ella en este caso y bueno, siempre hay alguna que otra inquietud por ahí. Yo no sé cómo vos lo ves, doctora, de repente, viste que hoy los jóvenes recurren mucho a internet, hoy día la inteligencia artificial, de repente le hacen preguntas porque justamente se quieren saltar ese paso de preguntarle al papá, a la mamá, quizás por vergüenza o porque quizás no quieren que piensen que su hijo ya tiene una vida sexual activa. Y yo no sé cómo vos lo ves, doctora, pero me parece que tienen que tener un primer acercamiento a los padres y después, en todo caso, buscar por internet o mejor aún con una ginecóloga. Bien, bueno, en realidad la educación sexual, sí, en los hijos debería, así como se promulga, iniciarse en la casa a través de la confianza que deberíamos darle nosotros como padres. Sí. Y como todo, ¿sí? Que uno quiere darle lo mejor a los hijos, esta también es una herramienta fundamental, ¿sí? Para los niños, adolescentes, futuros adultos, de la confianza y otorgarle a través de nuestra experiencia, ¿sí? Lo mejor, y en eso también la educación sexual. Y, por supuesto, la educación que podrían recibir en la escuela, que también es valiosísima, sabemos que pasan horas, ¿sí?
en el colegio a veces mucho más que en la casa, en donde comparten con sus pares, sus profesores, y que son también una fuente muy rica, Sí. ¿sí?, de conocimientos y que debería ir acompañando a la familia. Eh, Obvio que después la asistencia de un profesional, como en este caso la consulta con un ginecólogo, siempre es importante. Yo ¿A partir de quería qué edad? preguntar una cosa. Sí. ¿Ustedes en tu casa abordaron ustedes este tema o fue una inquietud? ¿Vos empezaste a hablar con tu hija, no sé si con la de 11, con la de 17, No, con la sobre mayor. esto? Ok. Con la mayor ¿Y desde dónde claro, partió la...? partió de mí porque sé que es una edad donde de repente ya uno ¿Tiene empieza, novia tu hija? tiene novio mi hija, pero yo me doy cuenta a nivel genérico que entre los 15 y 16 es una edad donde, bueno, pucha, seguramente están sintiendo muchos cambios hormonales y todas esas cuestiones, entonces como que yo intento forzar un poco la conversación con respecto a estos temas y sorpresa mía estaba bastante informada, Bien. como que ya sabía un poco Al- los parámetros de los anticonceptivos, de por qué es bueno cuidarse, no solamente por el tema de las enfermedades de transmisión sexual, sino también por un embarazo no deseado. Entonces me di cuenta cuando le empecé a abordar los temas, cuando empecé a hablar con ellas estas cuestiones, me di cuenta de que como que ya entre ellos venían hablando entre compañeros. Y eso, doctora, te soy sincero, no sé si la palabra es decir que me metió un poco en miedo, pero ves que cuando hablan entre ellos y quizás no tengan una información tan correcta o una información tan, no sé, eficaz, por decirlo de alguna manera, sin embargo, se quedan hablando entre ellos como que va a quedar ahí. No sé si me explico. Sí, Y, entiendo. Eso es lo que te quería preguntar sí, también. ¿Qué te parece de las cosas que ella sabía, sí? ¿Te parece como que estaba medio equivocada en su información? O sea, me claro, estás mostrando que te dio un poco de miedo de repente de que esa información que tienen entre pares, ¿sí?, o lo que puedan obtener a través de la inteligencia sí. artificial o internet no sea la precisa y a través de eso por ahí cometan errores, ¿sí?, que de repente le cuesten a veces un embarazo no deseado Igual. en una edad en donde se supone que todavía no están preparados para embarazarse. No, como que manejaban los parámetros, manejaba como que el ABC ¿Sí? de los anticonceptivos, de las enfermedades de transmisión sexual, y por ese lado estuve un poco tranquilo. Ahora, lo que no me dejó o en las primeras charlas, lo que no me dejaba tan tranquilo es que yo de alguna u otra manera sentía que ella sabría conmigo en la charla, pero hasta un cierto punto. Ujú. Hasta un cierto punto. Entonces, como yo me empecé a dar cuenta que no podía seguir avanzando más sobre estas cuestiones, también le dejé bien en claro a mi nena que si de por ahí le da un poco de vergüenza preguntarme a mí, que soy el papá, o a su mamá, que consulte con su ginecóloga, que no tenga vergüenza de preguntarle a su ginecóloga. Obviamente le va a ser más fácil preguntarle a una amiga o a internet, pero en realidad a la persona indicada, a una ginecóloga. Bueno, No sé qué tan abiertos están, doctora, perdón, según tu experiencia, no sé qué tan abiertos están las chicas en este caso, ¿verdad? De hablar sobre anticonceptivos a los 15, 16 años. ¿Realmente vos crees y ves que es algo que le preocupa, que es algo que tienen en cuenta o no tanto a esa edad? a mí muchas veces me llama la atención cómo chicas de 15 o 16 años vienen solas al consultorio a solicitar anticoncepción, a veces sola, a veces con una amiga y algunas veces traídas por la madre, el padre, ¿sí? Ocasionalmente son las menos, Sí, pero también, pero hay. y exactamente, gratamente sorprendida en esa Bien. situación porque de hecho que si logra hacer esto a través de su papá, significa que esa relación, ¿sí?, en la familia es fortalecida y eso es, pero bueno, tiene mucho a su favor ese adolescente si el padre es quien está apoyando, o sea, habla bien.
En definitiva, las mujeres adolescentes están súper abiertas, ¿sí? a solicitar ayuda. Si bien sabemos que es una edad en donde le llevan mucho el apunte a lo que dice la amiga, Por eso. sí, pero consultan y muchas veces a escondidas de la familia y otras veces no, con el apoyo de la familia, que eso es fundamental, es muy importante porque el éxito, ¿sí?, del tratamiento muchas veces es justamente cuando va apoyado por la familia, porque si no, cuando hacen las cosas escondidas, por ahí Claro. es que no salen tan bien. Yo lo que te quería preguntar es, bueno, vos abordaste el tema con tu hija, ¿y qué pensás vos de la utilización de anticonceptivos por parte de ella? ¿Qué pensás? A mí me parece que está súper bien. ¿Apoyás eso? ¿Hay alguna preferencia o alguna cosa que no te gustaría que tu hija hiciera con respecto a la anticoncepción? No, a ver, a mí me gustaría estar aún más informado porque tengo entendido que los anticonceptivos hay que tomarlo de manera periódica por un lapso de meses y después hay que dejarlo otro lapso de meses y después volverlo porque esto te producen algo así como quistes en el ovario, puede ser. Bueno, vamos a hablar A de ver, eso porque quiero me sacarte un encanta, me poco encanta. de esas que son en realidad mala informaciones. O sea, lo que dije yo, o sea, ese concepto que yo tengo Claro, es un está, concepto antiguo, ok, exactamente, ok. que no tiene ningún fundamento Qué científico. suerte que estoy hablando contigo, doctora. Me Bien. estás sacando de una, me estás Le dejando, ibas a me hacer, estás hacer un dejando, reposo a tu hija que no sí, 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 me sirve. estás dejando muy tranquilo porque también los anticonceptivos le recetan, ¿sí? Sí, A las adolescentes por una cuestión hormonal, sí, no precisamente como porque ya anticonceptivo. tenga una vida sexual activa, ¿no? Bueno, porque de hecho que los anticonceptivos, bueno, te voy a hacer, ¿sí? Una pequeña clasecita Por favor, que, bueno, dale, dale, atentísimo. en realidad la anticoncepción, que lo que uno está diciendo ahí es que no quiero concebir, por eso es anticoncepción, Sí, ¿sí? Puede ser hormonal, puede ser de barrera, ¿sí? Puede ser a través de un dispositivo intrauterino sí. o puede ser una anticoncepción de tipo natural. Y natural se llama que uno a través del conocimiento de nuestro propio cuerpo, sabemos cuándo ovulamos, evitamos la ovulación, que eso está totalmente vedado para la adolescencia, porque la adolescencia, las adolescentes tienen ciclos irregulares, no tienen un manejo de su moco, de su ritmo, entonces es difícil proponerle y que tenga éxito un Ese método. cuidado a través del ciclo natural, que es el ritmo, el billing y eso. Eso es para alguien que ya tiene Claro. como mucho manejo, mucho más madura. Las adolescentes están en otra. Entonces, si yo voy a proponerle, bueno, la barrera sería usar preservativos. Los preservativos pueden ser masculinos o femeninos. El preservativo debería ser un método siempre, independientemente de qué otra cosa más adopten, Ok, ¿sí? se Pero la entiende. barrera por una cuestión de protección de infecciones de transmisión sexual. O sea, los adolescentes tienen recomendado usar doble protección, Ok, una a través de la barrera y después algún otro método. perfecto. Los anticonceptivos hormonales, ¿sí?, son anovulatorios. Eso significa que cuando vos utilizás un anticonceptivo de tipo hormonal, no ovulas, por lo tanto es el método más efectivo, Ya. porque no deja que salga el óvulo. Y el anticonceptivo hormonal puede entrar por boca, tomo pastilla, me puedo poner un Parche. parche, me puedo poner un anillo vaginal, me puedo poner una inyección. ¿Esa inyección es mensual? Hay mensuales y hay trimestrales. Ok. Me puedo aplicar el famoso chip, que en realidad es un implante subdérmico que libera una hormona todos los días. Me puedo aplicar un dispositivo intrauterino liberador de una hormona que se llama SIUL o Sistema Intrauterino Liberador del Levonorgestrel. Y esos serían básicamente los anticonceptivos hormonales, que de alguna manera, independientemente de cómo ingresen al cuerpo, no dejan que ovules. Doctora, habiendo
tantos mecanismos anticonceptivos seguimos teniendo tantos embarazos no deseados? Esto es por falta de información, esto es porque es justamente un tabú entre esa persona que se embaraza y sus padres o su pareja misma. ¿Por qué se dan tantos Bueno, embarazos no deseados habiendo tantas opciones, tantos métodos anticonceptivos? Realmente no creo puedo creer. que sí, es falta de información, o sea, hay una falta de educación en este tema que hace que finalmente la gente no opte por esto porque no conoce o porque tiene tabúes en el uso de los métodos anticonceptivos, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas familias que se oponen al tema de la anticoncepción hormonal en la adolescencia, pensando que de alguna manera uno puede dañar, ¿sí? Que en el futuro cuando quiera embarazarse no se va a poder embarazar, que la anticoncepción o el uso de hormonas en las mujeres jóvenes puede a largo plazo provocar cáncer. Que los efectos colaterales que le va a provocar, ¿sí? Serán superiores a el efecto buscado, que es el anticonceptivo. Entonces hay un tabú, hay toda una cuestión ahí cultural y de mala información alrededor de la utilización de hormonas, que en realidad, ¿sí? Provocan más beneficios que perjuicios, y que la utilización bien usada y bien indicada no provoca en general efectos colaterales ni ahora ni a largo plazo, o sea, efectos colaterales que sean realmente perjudiciales. Si uno hace una buena elección, y eso significa que alguien que conoce este tema, que son los ginecólogos, los médicos que manejan la cuestión hormonal, haciendo una buena elección del anticonceptivo, uno trata de lograr el efecto buscado, que es que ejerza el efecto de anticoncepción sin prácticamente efectos colaterales, porque actualmente hay una amplia gama de opciones en donde uno puede hacer con precisión, ¿sí? La prescripción de cuál te va a hacer bien sin casi efectos colaterales. Se ¿Se entiende entiende? y se entiende súper bien. Y es por eso que hay tantas opciones, doctora, porque de repente un método a una chica no le puede caer bien como otro método. ¿Cómo la paciente se da cuenta de esto? Que ese método no es el método, que hay otro método que incluso Le vendría mejor. Claro. Bueno, primero, ¿sí? Cuando uno tiene que hacer esta indicación porque, bueno, la paciente viene en búsqueda de esto, lo que hace el médico es plantear todas las posibilidades. Y en realidad, cuando uno hace una indicación de anticonceptivos, lo que hace es una consejería. Yo, dependiendo de tus características, ¿sí? Puedo recomendarte que utilices esto. Ya. Ahora, para que ese método funcione, vos tenés que estar convencido y entonces lo adoptás. Y porque yo te puedo decir, mira, a vos lo que te conviene es ponerte un dispositivo intrauterino porque te vas a olvidar de tomar pastillas todos los días. Y vos me podés decir, la verdad que yo no me quiero poner nada dentro del útero y en vez de un dispositivo intrauterino me voy a poner una alarma todos los días a las 10 de la noche y te prometo, doctora, que me la voy a tomar. Bueno, ese es el método que vos querés adoptar y es en el que yo tengo que apoyarte para que eso funcione. Voy a elegir el que, porque conversé contigo y te pregunté sobre tus antecedentes personales y antecedentes familiares, claro, y un montón de cosas, y te pregunto si tenés migrañas, si tenés dolores Toda esa menstruales. info a vos te va a marcar en un método. Tal cual, en un método, y dentro de ese método en qué tipo de hormona. Entonces yo sé que lo más probable es que lo que te indique va a ejercerte beneficios y no perjuicios. En general, las mujeres jóvenes
prácticamente no tienen contraindicaciones para utilización Claro, de hormonas, claro. excepto que sea alguien con una patología puntual, pero el 99% de las adolescentes son sanas y no tienen ningún antecedente. Cualquier cosa le vendría bien, ¿Se entiende? pero otra vez uno le hace medio como que un tratamiento a la medida de ella por las características que en general uno puede adquirir a través de, o sea, es fundamental lo que nosotros les decimos la anamnesis, que es conversar con ella, conocerla, entender más o menos de qué se trata su historia y a partir de ahí hacerle la mejor indicación. Entiendo. Todas las primeras veces son difíciles. Sí. Calculo, me corregirás si estoy equivocado, que la mujer empieza a pensar de un método anticonceptivo después de la primera vez. No siempre. No siempre. Sí, no siempre. Mira qué notable. ¿Qué recomendás? ¿Cómo abordar esto? Nosotros como padres Sí. tenemos que ver todo el método anticonceptivo ya desde antes de esa primera vez. O, claro, porque conozco casos de mujeres que se quedan embarazadas En su en primera su primera relación, relación. claro, por supuesto Entonces, que sí. entonces también me parece un gran punto que destacar y que hablar, o sea, cómo abordamos esa primera vez para con nuestros hijos, porque en la primera vez ya te puedes quedar embarazada. Muchas Claro. se quedaron Y embarazadas. bueno, de hecho que yo creo que cómo se lo diría a mis hijas o cómo quizás alguna vez se los dije. Sí. Eh, Y esto me va a servir muchísimo. Te cuento que voy a hacer copy-paste, voy a hacer con esto, Bien. ¿eh? Bueno, yo le diría de esta manera, bueno, vos sabés que si empezaste a menstruar, eso significa que tu maquinaria, ¿sí? En tus ovarios ha comenzado a funcionar y eso quiere decir que todos los meses va a salir de ahí un óvulo que puede ser, o sea, que va a ser capaz de ser fecundado y a partir de ahí te podés quedar embarazada. Por lo tanto, ¿sí? Si es que tenés en mente de que quizás vayas a tener relaciones sexuales, independientemente de cuándo eso suceda, te ofrezco que vayamos al ginecólogo para que puedas conversar sobre qué podrías hacer en caso de que efectivamente vayas a tener relaciones. Mientras tanto, lo que te digo es que sí o sí tenés que usar preservativo y que esa no tiene que ser moneda de cambio. Claro, no hay Si negociación no ahí. tienen preservativo, entonces das la media vuelta y te vas. Claro, por más que ya haya adoptado un Algún otro mecanismo de método, anticoncepción. exactamente, pero ese sí, o sea, es el primer requisito. puntapié, exactamente, es el primer requisito y el primer puntapié desde la familia, ¿sí? A un hijo, aunque sea hasta ahí. Si no te animás a más, bueno, te vas con ella, o vos, o la mamá, el papá o la mamá, a sentarse con el ginecólogo. Y bueno, yo estoy aquí solicitándote ayuda para ella, me puedo quedar con ella o puedo salir, que te pregunte lo que ella quiere, a veces es así, ¿Y después tienen predisposición? Va a preguntar los adolescentes, las adolescentes. muchísimo, más si están solas que cuando están, Más solo. sí, porque medio como que Claro, con hay los un poco. padres, excepto en algunas situaciones en donde hay como mucha confianza. Entonces no tienen ningún inconveniente en hablar frente a los padres, pero si no, generalmente el padre o la madre hacen la presentación y salen del consultorio y se queda solo queda con con el pile de médico. duda. Entonces, claro, se anima a preguntar cualquier cosa. O sea, en general, los chicos, las mujeres y los varones, eh, tienen como una fluidez, ¿sí? En sus preguntas con los profesionales que a veces no se animan con los padres, ¿no es cierto? Claro, sí. Pero tiene que partir de los padres, o sea, uno hay que respirar hondo y enfrentar esto, porque sinceramente, así como vos decís, la frecuencia, la incidencia, la prevalencia de los embarazos adolescentes no baja. Para nosotros, para Latinoamérica, sigue siendo como el 25 o el 30% del total de embarazos. Es alto Y porque estamos eso- hablando de embarazos no deseados. ¿Eh? y eso se mantiene desde hace muchos años. Entonces, quiere decir
que así como decíamos, la opción anticonceptiva va en aumento. Antes había una pastilla, un preservativo, ahora son 1000 pastillas, 1000 maneras de poder cuidarse y sin embargo el problema, ¿sí?, no mejora. A diferencia de otros lugares en el mundo en donde la prevalencia de los embarazos adolescentes ha empezado a bajar, no nos pasa ni a nosotros ni a todo el vecindario, me refiero a América Latina. Entonces, ¿Hay una edad recomendada? ¿La edad recomendada podría ser 13, 14 años? yo creo que alguien que tiene 11, 12 años, a esta altura, ya tiene que Tener una idea. empezar, exactamente, una idea de que en realidad, porque las mujeres comienzan a menstruar en promedio entre los 11 y los 12 años. Sí. Y eso significa que a partir de la menarca, que es la primera menstruación, esa mujer es fértil con las irregularidades menstruales y todo lo... Pero es Claro. fértil. Ya está listo su cuerpo para... Obvio, entonces, a partir de ese momento tiene que saber que si por alguna razón tiene una relación sexual, ¿sí?, consentida o no consentida, se puede quedar embarazada, porque otra vez sabemos de muchísimos embarazos debido a abusos sexuales. Bueno, alguien que ha abusado, ¿sí?, y que ya está menstruando, tiene que saber que tiene que decirlo, porque de alguna manera uno hasta puede prevenir ese embarazo, ¿sí? Entonces, Mira qué punto. ¿por qué crees que es importante que este tema se aborde a partir de un padre joven, así como sos vos? Que Bueno, sea un padre y no entiendo. una Y no una madre madre. que trae esta situación a la mesa. ¿Por qué? Claro, mira, seguro ya habrás escuchado el dicho de que la hija se lleva mejor con el padre y el hijo con la madre. A mí me parece muy importante esto porque también de alguna u otra manera le estás demostrando a tu hija que puede confiar en el padre, ¿verdad? Pasa cualquier cosa, el padre también está la mamá y también está el padre. Hoy día me parece que estos temas para el papá, para hablar el papá para con la hija, dejaron de ser temas tan tabú. Antes como que era, ah, no, ya está menstruando la nena, anda a hablarle vos, que sos la mamá de los métodos anticonceptivos, o llevarle vos al ginecólogo. Hoy, si bien no noto una apertura total, yo noto que los padres se involucran más en brindar información, contención a las hijas. Así que me parece muy importante de que el padre sea curioso y de que tenga esta predisposición de darle toda la información que necesita. Así que, o sea, yo personalmente, siempre cuando hablamos de esto con amigos, también otros padres, siempre recomiendo que también lo encaren, ¿verdad? Pero me parece que también hay que tener en cuenta, doctora, la hija con quien se lleva mejor para estos temas. Porque lo que tampoco me parece que está bueno es imponerle el tema y vos te das cuenta que ella no tiene una soltura para hablar contigo, no tiene una confianza por algún motivo para hablar de ese tema y el papá está ahí como que intentando. Entonces, yo por lo menos intento medir esos límites y cuando encuentro de que ya de repente conmigo no se quiere abrir más tanto, después lo hablo con la mamá o le digo, che, ¿sabes qué? También te puedes consultar con tu ginecóloga y sacarte todas las dudas. O sea, yo intento llegar hasta un poco más de lo que ella me da, pero cuando ella ya no me da más información o siento que no quiere más hablar, tampoco fuerzo, que también me parece importante no forzar esa situación. A mí me alegra de que, porque bueno, esto es, vos sos comunicador y esto es algo que va a ver quizás mucha gente, familias, gente joven, y muchas veces necesitamos así como un empujoncito o un apoyo de parte de alguien que se anima a hacer esto y que puede servir de ejemplo. Si nosotros desde pequeños, ¿sí?, tanto padre como madre, pueden abrir esta puerta o ventana o este canal en donde los hijos tengan confianza de hablar de este tema,
Bueno, los resultados, iremos viendo en el transcurso de los años los resultados. Pero ya me decís que vos sentís que ya hay más padres que tienen esta Hay más conversación. padres, pero claro, son los menos. Son los menos. Y es ¿Y, como y que estos padres son padres jóvenes o padres ya de, no sé, 60 para arriba? No, 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 no. Nunca me tocó un padre de 60. ¿Qué años Suelo, estos? o sea, por ahí veo que vienen con el padre y el padre directamente no entra. Ya, o no Pero habla. Sí. claro, pero he tenido padres, ¿sí? Me imagino. Que por, me imagino que coyunturas familiares son los que en ese momento se estaban haciendo cargo de los hijos o algo así y que entran a pedirme ellos, ¿sí? Para que yo aborde este tema con sus hijas. Que también es válido, doctora. Que, por supuesto. O sea, de repente yo como padre quiero ser, o me doy cuenta que no puedo llegar a una conversación completamente abierta al método anticonceptivo. Entonces yo a la ginecóloga, a la que es su ginecóloga, yo no cae mal que yo como padre primero consulte con ella y le cuente todo esto. Che, ¿sabes qué? Siento que conmigo no quiere hablar de estos temas, pero siento que necesita más información. Yo le puedo transmitir eso a su ginecólogo, Claro que su sí. especialista. O sea, claro que sí. El cambio en este paradigma, ¿sí? Bien. De que solamente la ginecología o las consultas ginecológicas solo la hacen las mujeres para las mujeres. Sí. Me refiero a que tiene que ser siempre canalizado por el lado de la madre. Es que quizás sea uno de los componentes por los cuales la cosa no cambia. Claro, O sea, me imagino. la idea, si nosotros lo que queremos es disminuir el embarazo en la adolescencia, o sea, nuestra cabeza y nuestras estructuras tienen que modificarse para poder ayudar a los adolescentes, desde los colegios, desde el seno familiar, y entonces esa apertura y esa confianza con la que uno pueda apoyar a los hijos va a hacer que todo este problema realmente vaya cambiando y para bien, ¿no es cierto? Vale. O sea, a mí me Cosa parece que genial que, sí. que sea un hombre el que plantea esto y que de alguna manera esto estimule, ¿sí?, a más hombres a abordar a los hijos y a darle esa confianza que se necesita en este tema. O sea, la educación sexual y la pérdida de miedo y de tabú detrás de la anticoncepción es la clave. Bueno, yo tengo 3 hijas, pero también intento pensar en padres que tienen hijos. Estos temas también hay que abordarlos con los varones. Los varones también tienen que conocer todos los métodos anticonceptivos que hay. Los varones también tienen que saber lo mismo que las mujeres, porque la responsabilidad es compartida. Obvio. O sea, de hecho, que en la planificación familiar o en el deseo de no todavía concebir y de posponer un embarazo, la responsabilidad es compartida. Y como padres, yo tengo la misma responsabilidad de transmitirle todos estos conocimientos a mis hijos varones que a mis hijas mujeres. ¿Y qué hago Porque si tengo un nene? ¿Le llevo a la ginecóloga? no ¿O a la quién? ¿A ginecóloga, y podés conversar, esto lo pueden conversar desde el pediatra. Ok, ¿Sí? bien. Porque, qué sé yo, los chicos a veces van al pediatra hasta que tienen 18 años Sí, y sí. después ya van al clínico Sí. si lo quieren conversar con un médico, ¿sí? Ah, pero con el pediatra entonces podemos abordar también el tema. Tal cual, totalmente. Porque el varón tiene, o sea, si vos estás haciendo esto que haces de afrontar este tema con tus hijas mujeres, quizás, no sé qué habrá pasado cuando vos eras chico y vivías en tu casa, qué tal estos temas con tus padres, porque a veces, muchas veces uno traslada Claro. la No, poco y historia. nada, poco y nada, poco Bueno, y nada. pero si hablamos de un cambio, ¿sí?, en esta situación, en este paradigma de la sexualidad y la anticoncepción, es precisamente que los padres deberían abordar de la misma manera que uno hace con las hijas, con los hijos, porque si no, vamos por la misma línea. Más vale. Que el tema de la anticoncepción y de la planificación familiar es algo de mujeres. ¿Y los hombres qué? O sea, así como las mujeres tienen que aprender a cuidarse, el varón de la También. misma manera, y tiene que saber exactamente
¿qué opciones tiene una mujer? O sea, porque después, en una relación de pareja, ambos son responsables de ese riesgo o de ese resultado que puede traer acarreado una relación sexual. Esto no lo tiene que manejar solo la mujer, lo tienen que manejar los varones también. Y está a cargo otra vez de la familia y del colegio educarlos a los dos de la misma manera. Ese es el cambio de paradigma. O sea, Bien, me encanta. ambos tienen que ser responsables, porque si Vamos a no, seguimos en la misma historia. Sí. Y que lo aborde un varón va a ser poco frecuente como lo es hasta ahora. Qué interesante todo esto que estamos hablando. Realmente me viene muy bien, doctora, todo lo que estamos compartiendo. Pero yo no dejo de pensar por qué sigue siendo un tema tabú todo lo que tiene que ver con los anticonceptivos, con la familia. En la familia ya, en el vínculo familiar yo ya encuentro que hay como que un tabú. ¿Alguna recomendación para ir rompiendo esto de las charlas casuales de repente en una mesa? Esto también se puede recomendar. ¿Qué hacemos para que nosotros como adultos ya, que ya somos padres, que ya dimensionamos lo que es un embarazo no deseado, qué hacemos para que deje de ser un tabú entre nuestro vínculo familiar? Bien, bueno, creo que las sociedades son las que no terminan de acoger todas estas, desde evidencias científicas, ¿sí?, a iniciativas que no dejan de ser como iniciativas privadas, en donde no llega a lo popular. Quizás la educación y la responsabilidad en la educación que tienen sobre esto esté fallando, ¿sí? Yo creo que la sociedad no cambia porque de alguna manera las políticas detrás de esto no están cambiando. Y se tienen que actualizar Entonces, también, ¿verdad? exactamente, no llegan, no termina de expandirse lo suficiente como para que esto no deje de ser algo de algunos pocos. Y bueno, y eso es lo que no cambia. Entonces creo que hay responsabilidades políticas, educativas Sociales. y sociales, pero claro, lo social de alguna manera es corresponsal de la política, de las políticas públicas, de las políticas de Estado. Nosotros, desde nuestra parte, o sea, como comunidad médica, estamos siempre formándonos y tratando de hacer todo lo posible para beneficiar de alguna manera y cambiar, pero hay una cuestión social mucho más fuerte y poderosa que hace que a través de los años, yo hace 30 años que soy ginecóloga y recuerdo perfectamente que cuando estaba haciendo mi residencia, la prevalencia de embarazo en la adolescente era del 25%. 30 años después estamos entre el 25 y el 30%. O sea, las cosas prácticamente no cambiaron a pesar de que la ciencia avanza. Claro. Y de que todo nos dice que es a través de la educación, de la educación sexual, en donde podríamos mejorar esos índices y no se logran. Entonces, bueno, hay una responsabilidad familiar detrás de esto, pero hay una responsabilidad política. Y bueno, somos quizá una pequeña semilla, ¿sí? Porque, bueno, algo hay que hacer, ¿no es cierto? Así que esto, que quizás llegue a muchos hogares, ojalá que así sea, pueda de alguna manera, aunque sea de a poquitito, ir generando cambios. Bueno, gracias, Carlos. Gracias, doctora, por favor. Cuando quieras. Seguramente te voy a estar haciendo en cualquier momento alguna que otra pregunta. Gracias. Muchas gracias.